Por favor, demos una cálida bienvenida al Magíster Ramiro Guillermo Castro Ochoa. Fuertes aplausos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? El lunes sí los vi muy animados. ¿Ah? Están un poco callados. Ok. Bien, muchas gracias por esa presentación. Y también a los organizadores del Congreso, las gracias, el agradecimiento por haberme considerado para participar como ponente. Hay varios eventos, ¿no?, que hemos previsto. Ayer hemos estado en un taller sobre seguridad en construcción. Mañana también vamos a estar con otro tema, con otra ponencia en la mañana. Pero hoy he venido a hablarles sobre inteligencia artificial y sobre aplicación en infraestructura, que eso nos vincula directamente. Porque ustedes son estudiantes de ingeniería civil, ya están en el camino realmente. Yo soy docente universitario y a mis alumnos me gusta decirles ingenieros de frente, ¿no? Porque ya están en el camino. Si ya llegaron hasta este punto es porque van a continuar, van a culminar sus estudios en breve, van a ejercer la carrera y por lo tanto van a ser parte de la gestión de proyectos de ingeniería y construcción de todo tipo a nivel nacional. Entonces, mi generación y la generación de todos los ponentes que están participando les va a dar a ustedes, ¿no?, les va a legar eso y ustedes tienen que continuarlo y mejorarlo. Y más aún en plena época del siglo XXI, donde hay mucha innovación, ¿no? La tecnología avanza cada vez más rápido, a veces más rápido de lo que podemos entenderla, y es por eso que tratar de conocer un poco mejor acerca de ella y sobre todo sacarle provecho resulta tan importante, ¿no? Yo diría que resulta fundamental. Entonces, cuando me estaban invitando en esa época en que hacíamos las coordinaciones con los organizadores y me dijeron que querían un tema en tecnología, inmediatamente pensé en la inteligencia artificial, que de alguna manera ya la conocemos, ¿no? ¿Quién no ha utilizado el ChatGPT? Yo no, dice por ahí. Para hacer tus trabajos lo usas acá rato. Algunas veces. Para hacer preguntas diversas, o aunque sea solo como juego, ¿verdad? Aunque sea solo por la curiosidad de saber de qué se trata, lo hemos utilizado. Ahora incluso el WhatsApp ya tiene la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial, ¿sí o no? Ya se recrea la voz de una persona, ya se recrean imágenes, videos, y esto cada vez se va a ampliar mucho más y mucho más. Y por supuesto ya llegó a la gestión de proyectos, ¿no? Sobre todo personas de mi generación, la de ustedes no tanto, ¿no? Porque ustedes son nativos digitales, así se les dice, ¿no? Han nacido con la tecnología allá por el año 2000 aproximadamente, poco más, poco menos, y ya nacieron con la tecnología, entonces ya no es algo extraño, lo extraño sería que no lo utilicen. Pero mi generación no nació con esa tecnología, entonces sobre todo mi generación le tiene cierta aversión a la tecnología. Yo mismo a veces me rehúso a utilizarla demasiado, ¿no? Eso se le llama tecnofobia, por si no lo sabían, ¿no? Esa aversión a la tecnología y a todo lo que eso significa. Y eso normalmente se alimenta porque tenemos ciertos temores. ¿Cuál es el temor principal respecto de la tecnología? Que va a eliminar puestos de trabajo, ¿no? Ese es uno de los temores principales. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Yo les recomendaría que antes de sacar alguna conclusión y tomar partido por alguna de esas posturas, analicen ambas veredas de ese debate, ¿no? Quienes están a favor de la tecnología, quienes no están tan a favor, y sus argumentos. Y recién, después de ese análisis concienzudo, ustedes saquen sus propias conclusiones, antes de solamente seguir lo que escuchamos por ahí, tal vez por primera vez. Bueno, ya hablaron de mí, así que no tengo mucho más que agregar, simplemente pues la experiencia de varios años haciendo gestión de proyectos en el país. Yo radico en Lima, pero he viajado bastante a muchos sitios e incluso he tenido la oportunidad de hacer gestión de obras en el extranjero. He tenido una experiencia en México hace poco, hace 2 años. Y ahí también se está hablando bastante sobre la tecnología, sobre la inteligencia artificial. En Colombia igual, estuve el año pasado y conversando con algunos colegas.
el próximo año, ojalá Dios quiera, y esté por Europa y también tratando de conversar con colegas al respecto. Y todos tienen la misma preocupación. En toda Latinoamérica, o Hispanoamérica yo diría, la preocupación es la misma, ¿no? La tecnología, qué tan buena es, cómo sacarle provecho y cómo, digamos, lidiar con esa aversión que todavía algunos profesionales tenemos al respecto. Respecto del Instituto de Dirección de la Construcción, este es el link para que se unan al grupo oficial WhatsApp si quieren hacerlo, por si acaso, ¿no? No es nada obligatorio, pero ahí solemos soltar información interesante. Tenemos la misión de difundir el conocimiento. Justamente por eso me interesaba hablar en este congreso sobre inteligencia artificial, porque aunque es un tema que sí se ha tocado de alguna forma, es importante que desde el pregrado ustedes salgan con ese conocimiento, con esas novedades, con parte al menos de esa información. El objetivo de esta ponencia, por supuesto, no es una sesión de clase, no hay demasiada teoría, no los voy a evaluar, tranquilos, ¿no? Lo que vamos a hacer es darles cierta información para que ustedes, si es que les interesa, profundicen respecto de lo que vamos a conversar. Y claro, acabando la ponencia afuera, si quieren conversar de algo más, no hay ningún problema, ¿no? Estoy yendo a colaborar. Un ratito nomás, pues, para no perjudicar al siguiente ponente, ¿no? Y ya que sea de interés de ustedes, seguir profundizando, repito, en esto que podríamos llamar una subespecialidad, ¿no? Que es la inteligencia artificial en la construcción, en la infraestructura. Y eso es lo que hago, pues, ¿no? Difundir el conocimiento, contribuir con la mejora de procesos vinculados a proyectos de infraestructura. Eso es lo que hacemos en el IDC. Y, por supuesto, sin ningún interés más que el querer compartir lo que poco o mucho conocemos, ¿no? Así que ñañitos, así nos dicen, ¿no? Ñañitos. ¿Han visto, no? La propaganda, ñañitos, pues, ¿no? Está bien, un cariño, pues, ¿no? Se recibe muy bien eso. Hablemos de infraestructura. Esto me llamó mucho la atención. Ayer estuve por ahí, no sé si ustedes ya estuvieron. Esta es una infraestructura flotante que está acá en la laguna de Ninacocha, ¿sí se llama? Listo. Yo no conocía. Me llamó la atención. Fuimos por ahí a almorzar ayer. Yo estoy desde el lunes acá en Pucallpa. Gracias a Dios, ¿no? Y esta infraestructura me llamó mucho la atención. Así que les invitaría, como quien hace un poco de propaganda de la ciudad, ¿no? Si pueden darse un tiempo, vayan a conocer, no solamente con el afán de probar los potajes deliciosos que por ahí sirven, o ver algo del espectáculo que también proyectan, sino con una curiosidad ingenieril. Vayan a revisar esta infraestructura flotante, ustedes tienen toda la semana acá en Pucallpa, dense un tiempito y tengamos esa experiencia, ¿no? Porque vamos a hablar de infraestructura justamente. Miren esa infraestructura, a ver, ¿qué me dicen? Son los primeros resultados de haber llevado análisis estructural virtual, dicen, ¿no? ¿Qué hacemos? Hubo pandemia, ¿no? 2 años, ¿qué podemos hacer? Bueno, se hizo el esfuerzo. Yo era docente en esa época y tuve que dictar mis cursos y hacer todo el esfuerzo por tratar de que se entienda la distancia. Tecnófobo, soy un poco tecnófobo, pero sobre todo soy, no sé cómo llamarlo, ¿cómo se le diría, si ustedes saben, me ayudan, a aquellas personas que tenemos aversión a hacer cosas a distancia? Remotofóbico, no sé, por ahí va, ¿no? Más o menos. Ya, yo odio tener que hacer cosas a distancia. Me gusta la presencialidad. Me dijeron, ingeniero, el CONIC, vamos al CONIC, si quieren voy toda la semana, gratis, ya está. Me gusta la presencialidad. Y dictar 2 años de manera remota fue un dolor en el corazón. No digo que por eso se provocó esto que está acá, pero llama la atención, ¿no? Yo no subiría ahí, pues, ¿no? Con mi peso lo parto y voy al suelo, ¿no? Un flaquito tal vez. Pero a veces vemos que la infraestructura está llena de estas cosas, pues, ¿no? No sé si se nota. Es el espacio para que el gato se meta cuando está cerrado, no sé. O sea, ¿qué pasa a veces cuando uno hace un diseño? No toma en cuenta las partes móviles de una infraestructura, de una obra. Esas partes móviles que se desplazan, que giran, a veces vuelta completa, a veces no tanto, no toman en cuenta eso y luego están improvisando soluciones, entre comillas, para resolver el problema que ellos mismos han generado, por falta de una verdadera compatibilidad. Hoy en día, hablar del famoso BIM,
ya no es novedad. Seguramente en el Congreso está previsto, ya lo han hecho, hablar de eso también, ¿no? Seguramente hay talleres académicos sobre eso. Seguramente habrán concursos para alumnos sobre eso. Tal vez, no lo sé, ¿no? Pero ya no es una novedad, ¿no? Ya es parte del status quo el BIM en la construcción, no solamente en edificaciones. Entonces ya a estas alturas es el colmo que pasen estas cosas, ¿no? Uy, ¿qué pasó acá? O sea, nos encontramos con un pequeño accidente geográfico y en vez de proponer una solución ingenieril, hacemos esto, ¿no? Angostamos la carretera y... Total, es un pedacito, pues qué exagerado, dirán, ¿no? Esto lo ideó el proyectista, que es un ingeniero civil. En un edificio, el proyectista es un arquitecto y luego viene el ingeniero civil estructural y luego los especialistas. Pero en una carretera son civiles, ¿no? El geotecnista, el experto en pavimentos, el experto en obras de arte, en señalización y etcétera, ¿no? Espero que en el futuro no encontremos algo así en vuestras localidades diseñado por ustedes, muchachos, por favor. Ya, el proyectista se pudo haber equivocado. Y el ejecutor de la obra, que también es un ingeniero civil, formado y con criterio, en teoría. ¿Dónde estuvo? Y el supervisor de la obra, entonces hay una responsabilidad evidentemente compartida. Pero al margen de las responsabilidades, llegamos a esto que por supuesto no funciona para nada. Antisísmico. ¿O no? Bueno, sí, ¿no? Un poco antisísmico, ¿no? Un poquito, pues. ¿A usted le gustaría pasar una noche acá? En una zona sísmica como la costa peruana, por ejemplo. En Pisco, en Lima. ¿Sí? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién dice yo? Son valientes para tirarse polvo, pero no para estar acá. Ah, ahí los he visto pues el lunes un ratito. ¿No? Qué miedo, ¿no? Tiene mucho que ver con la autoconstrucción, por supuesto, ¿no? Que es un fenómeno muy, muy generalizado a nivel nacional, ¿no? No solo en las grandes ciudades. La carencia de profesionales con criterio técnico para gestionar la infraestructura. Ay, Dios mío. De solo verlo me duele, ¿no? ¿Qué le han hecho a la columna? Es que hay que pasar el cable, la tubería. Ya rompe nomás, no pasa nada, dice el maestro, ¿no? O el peón, ¿no? El obrero. Ahora le dicen ayudante, ¿no? Decir peón ya suena despectivo, ¿no? Y cosas como esta, ¿no? Entonces, acá, evidentemente, en todas las fotos que hemos visto, podemos concluir que hay una ausencia de gestión. La gestión, muchachos, debe ser la palabra más utilizada en el siglo XXI. Todo se resume en gestión. Buena o mala gestión, ausencia de gestión, excelente gestión. Por otro lado, todos se creen gestores, ¿no? Basta que han leído una vez el PMBOK y ya nos creemos todos gestores, ¿no? ¿Será suficiente eso para ser verdaderos gestores? ¿Qué hace falta para que un ingeniero civil, porque esa es la carrera que estudiamos, y nuestro título sale así, ingeniero civil, no dice ingeniero BIM, no dice ingeniero de planeamiento, no dice ingeniero de nada más, dice civil, ¿no? Ya la especialidad es otra cosa. Pero ¿qué hace falta para que un ingeniero civil, como ustedes lo van a hacer pronto, se vuelva un verdadero gestor? ¿Me compro el PMBOK o lo bajo por internet y ya está? ¿Suficiente o no? ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitan ustedes para confiar en que la persona que está viendo al frente es un verdadero gestor de proyectos? Por ahí, experiencia en obras, escuché. También, claro. ¿Qué más? ¿Cómo? Especializarse, ok. Conocimiento, muy bien. ¿No? Todo eso. Conocer de normas, conocer de leyes, ¿no? Es una formación integral. O sea, el mensaje es, no basta con que acaben su carrera con brillantez, tienen que seguir esmerándose, esforzándose y tienen que seguir capacitándose, ¿no? La infraestructura es todo aquello que un país, una ciudad o una organización necesita, o sea, instalaciones, servicios, dotaciones, para que funcione. Para que funcione bien, por supuesto, ¿no? Para que funcione correctamente. ¿Y de qué depende el tipo y la cantidad de infraestructura necesaria? De varios factores.
cantidad de población, aspectos geográficos, climatológicos, reales necesidades de esa población, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada localidad tendrá su propia necesidad de infraestructura y luego se va haciendo la suma y sale la necesidad de infraestructura de toda una región o de todo un país. Entonces, yo sé que acá hay alumnos de diversas localidades del Perú. Le pregunto, ¿ustedes consideran que el Perú tiene toda la infraestructura que necesitamos? ¿O le falta poco, le falta regular o le falta mucho? ¿Le falta mucho ese rollo? ¿Qué dice el rollo? ¿Le falta? ¿Cuánto? Mucho. Y yo preguntaría, ¿cuánto es mucho? Si invertimos $1 millón, ¿lo resolvemos? ¿Más? 10 millones. ¿Más? 15 millones. ¿Más? Qué goloso eres hoy. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿cuánto más? No sé. Esa cantidad de dinero, normalmente en dólares, que hay que invertir en infraestructura de todo tipo para poder cubrir todas las necesidades de un país, a eso se le llama brecha de infraestructura, ¿no? Es toda la infraestructura que necesitamos y que no tenemos, ¿no? Es la que nos falta porque ya tenemos cierta infraestructura, ya tenemos hospitales, aeropuertos, carreteras, sí tenemos, edificios, etcétera, pero nos falta, estoy de acuerdo. Eso que nos falta, llevado a soles o dólares, se le llama brecha de infraestructura. ¿Y a cuánto asciende la brecha de infraestructura en el Perú? Ya me dijeron 15, 20 millones, no, es más, me dijeron. ¿Cuánto es? Entonces, como están viendo la cara, decir, ¿qué me estará preguntando? Cuando nos hacen una pregunta y no tenemos la respuesta, ¿qué hacemos? Consultamos al oráculo del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo se llama? ChatGPT. Bueno, Google, pues, ¿no? Aunque está ahí llorando el Google, ya no lo miras mucho, ya está. Google, brecha de infraestructura en el Perú. Ya está, se acabó. Ni 20 segundos te demoraron en hacer la pregunta y te va a salir la respuesta. Entonces, para que lo sepan, en el Perú falta invertir en infraestructura para satisfacer nuestras reales necesidades, más o menos 160.000 millones de dólares. Ni todo el presupuesto de la nación en un año lo podría cubrir. Hace falta mucho dinero y participación del sector privado y sector público para construir todo lo que nos falta: carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, que algunos piensan que esto es una cosa anacrónica, pero por ejemplo los metros, ya sean aéreos o subterráneos, que por ejemplo en Lima se están construyendo o ya funcionan, son infraestructura ferrocarrilera. Servicios de agua, centrales eléctricas. El ingeniero que me antecedió justamente les hablaba de un tema de saneamiento, si no me equivoco, ¿no? Que esto en el país es crítico, ¿no? El agua tiene que ver mucho con salud, y si esto no se atiende bien, agua y desagüe, hay muchos problemas sociales al respecto, telecomunicaciones y en fin, mucha infraestructura necesaria. Lo que nos falta en todo esto son 160.000 millones de dólares, es un montón de plata. Ahora, eso, si lo vemos de esa manera, de repente nos entristece, pero también hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? ¿Y cuál es la buena noticia, digamos, alrededor de esta noticia que no es tan buena? La buena noticia es que existen muchos proyectos privados y públicos para que esa brecha se cierre en los próximos años. ¿Y para ustedes qué cosa va a significar eso? Eso, díganlo, sin miedo. Trabajo, puesto de trabajo. O sea, en el mejor de los casos, debería venir un segundo boom de la construcción. El boom que yo disfruté, por ejemplo, entre los años 2004-2005 hasta el 2015-2016, en donde hasta el compañero que plagiaba en todos los cursos tenía buen trabajo. Y se miran las caras entre ustedes, ¿no? No hagan eso, muchachos. No, en serio. Todos tenían trabajo porque había necesidad de proyectos en todo lado. Y ese fue el boom de la construcción, que luego ocurrió lo de Odebrecht, Lavallato, Club de la Construcción, y se fue al suelo. Pero parece que se viene una segunda ola, y eso a ustedes les conviene, para cuando egresen o un poquito después, este boom esté pues en efervescencia. ¿Qué sería entonces la gestión de la infraestructura? Ya que estamos hablando de gestión. Identificar primero las reales necesidades del país, de la región, de la ciudad,
o de una empresa, porque una empresa también necesita su infraestructura, ¿no? Sus oficinas, sus almacenes, ¿no? También una empresa necesita su infraestructura propia, más chiquita obviamente, ¿no? Identificar esa necesidad, obviamente su proyección en el tiempo, porque hoy necesitamos ponerle casa a 20.000 personas que no lo tienen, pero el crecimiento poblacional me dice que a cada 10 años ya serán pues 30 o 40.000 personas. Entonces con esa proyección es que también se gestiona la infraestructura, no solamente con la necesidad de hoy, porque estaríamos cometiendo un error, ¿no? Y una vez que ya conocemos esa necesidad de infraestructura, programar y llevar a cabo proyectos, que a ustedes les encanta hablar de proyectos, y está muy bien. Proyectos para satisfacer esas necesidades. Obviamente, el país, la región, la provincia, el distrito o la empresa tienen limitaciones de tiempo, de espacio, de recursos, no dinero. Hay limitaciones, entonces habrá que priorizar. Quisiéramos ponerle aeropuerto pues a todas las ciudades, no se puede, habrá que priorizar, ¿no? Quisiéramos construir carreteras por todo lado, bueno, no se puede por todo lado a la vez, habrá que priorizar hospitales y etcétera, etcétera. Entonces, con esas restricciones se planifican, se programan los proyectos, se echan a andar, se implementan y esa clase de esfuerzo consume mucha mano de obra, obreros, pero también muchos profesionales. Por eso es que ustedes estudian ingeniería civil, por la necesidad de profesionales que ya tenemos ahorita y vamos a seguir teniendo. Y qué bueno que lo hagan, ¿no? Porque nos tienen que tomar la posta. Para generar o crear infraestructura, o sea, nueva, para ampliar la que ya existe. Que ya tenemos una infraestructura, pero hay que ampliarla. Hay que incrementar lo que ya tenemos. Y para eso se necesitan proyectos. Modificar lo que existe, cambiarle de uso, remodelar lo que ya pasó un tiempo y hay que volver a poner en valor, o simplemente habrá desmontado, demoler y que se eche a andar otro proyecto distinto, ¿no? Para todo esto se necesitan profesionales que estén bien preparados, así como ustedes. Hay un cliente que tiene sus necesidades, puede ser un país, un gobierno regional, una empresa, quien sea, convoca a un contratista que con su experiencia y capacidad satisface esa necesidad de infraestructura. Y claro, participan también diversas especialidades. Aquí aparecemos nosotros, ¿no? Los civiles estructurales, los civiles geotecnistas, ¿verdad? Y otras especialidades. Pero también está la arquitectura, sobre todo en edificaciones y en habilitaciones urbanas, los ingenieros mecánicos para esa clase de proyectos, los ingenieros sanitarios, electricistas y los sistemas especiales. Muy bien. También están los supervisores de obra, entidades financieras, entidades del Estado que nos dan licencias, en fin, ¿no? Así se maneja la infraestructura, con matices, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Si hacemos una línea de tiempo, se identifica la necesidad y se define el alcance del proyecto o de la obra, ¿no? El proyecto lo va a satisfacer. El proyecto será el esfuerzo, la obra será el resultado. Entonces, identificada la obra, este es el proyecto que tenemos que implementar. Muy bien, entonces luego de eso hacemos estudios, se declara que ese proyecto es viable como proyecto de inversión, se autoriza que el proyecto eche a andar. Obviamente tienes que confirmar que dispones de recursos, dinero, ¿no? Los proyectos son costosos, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta siempre. Por eso estudiamos el curso de costos y presupuestos, para cuantificar ese esfuerzo que normalmente salen varios miles o millones de soles, dependiendo del tamaño de las obras, ¿no? Se concursa y se contrata a la empresa que nos dará, o al proyectista que nos dará el servicio de diseño, porque toda obra debe tener un resultado que es el expediente técnico, ¿no? ¿Qué es lo que se entregará? Se entrega el expediente técnico después de un tiempo, ¿no? Se contrata al proyectista o proyectistas con un jefe de proyecto y nos entregan el expediente completo para todas las especialidades del proyecto, se licita y se contrata la ejecución de la obra con una empresa constructora. Dependiendo del tamaño, puede ser una empresa extranjera o puede ser una empresa nacional, puede ser un consorcio, una empresa más pequeña, una empresa local, dependerá. En esta etapa es donde la empresa constructora primero es postora, ¿no? Postula con otras empresas en esa licitación y si tiene la mejor oferta le adjudican y se vuelve adjudicatario, así se le llama, durante un lapso hasta que firme el contrato de ejecución de obra y se vuelve contratista ejecutor, porque también habrá un contratista supervisor de obra que tiene un contrato de supervisión. Y luego de un tiempo, bueno, se ejecutan todos los alcances de este proyecto. El contratista, los subcontratistas, sus empresas de servicio, hay muchos involucrados, muchos actores acá, y es por eso que hay mucha demanda de profesionales.
Y luego se entrega la obra, ¿no? Y el dossier, que es el conjunto de documentos que evidencian la conformidad de la obra, ¿no? Calidad, soma, acta de entrega, en fin, y ahí comienza la operación y el mantenimiento. O sea, comienza la historia de esa infraestructura que ya hemos creado, por ejemplo, este auditorio, que una vez que ya está creado y se entrega, hay que darle mantenimiento, hay que operarlo, hay que reparar lo que pueda estar fallando, hay que verificar las instalaciones de cuando en cuando, mantenimiento preventivo o correctivo, cuando algo se logra y no pudimos evitarlo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es un poco la historia, la línea de tiempo de los proyectos de infraestructura. ¿En qué punto de toda esta línea de tiempo participa un ingeniero civil? Prácticamente en todo. Porque el ingeniero es el más capacitado para identificar un alcance y definirlo, para hacer los estudios, junto con otros profesionales, por supuesto, ¿no? Para hacer cuantificación, hacer el proyecto, el expediente, echar a andar lo que es la ejecución de la obra, entregarla, los documentos y luego hacer ya la gestión de la operación y mantenimiento. Entonces, prácticamente en todo el ciclo de vida de un proyecto, hasta que se demuele, décadas después, en el mejor de los casos, participa el ingeniero civil. Es por eso que cuando uno es un buen profesional, y los colegas que me antecedieron no me dejarán mentir, cuando uno es un buen profesional no le va a faltar trabajo, aún en épocas de crisis. Pero para eso hay que tener un recorrido apropiado, por supuesto. Y ahora hablemos de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? ¿Se sintió, no? ¿Se sintieron o no? Yo dije, hablemos de esto y sentieron miedo. Tranquilos, no va a salir Terminator acá. ¿No? Parece que están asustados. Pero claro, Sarah Connor te ve como haces amigo de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. O sea, tanta lucha contra esto y la Skynet, y tú vienes ahora a utilizar esto como si nada, ¿no? ¿Dónde quedó el esfuerzo, no? Entonces está pues decepcionada nuestra amiga Sara, ¿no? Bueno, pasa en la vida, pasa en la vida. Alan Turing. ¿Sí saben quién es, no? Más o menos. Hay una película sobre Alan Turing. No me acuerdo cómo se llama la película. Tal vez ustedes se acuerdan. Pero el actor que hace de Alan Turing, Benedict Cumberbatch, es el mismo que hace de Doctor Strange. Bueno, esa película tiene 10, 12 años, ¿eh? No es reciente. Sería bueno que la vean para conocer la historia de Alan Turing y lo incomprendido que fue en su momento, como muchos científicos y matemáticos lo han sido siempre, ¿no? Hoy en día hablamos con frecuencia de esto, pero no siempre pues, lo hemos hecho, ¿no? No siempre inteligencia artificial ha estado en nuestro vocabulario, más que en alguna película, en algún libro, ¿no? Entonces, Alan Turing comenzó realmente con esto en los 50s, bueno, 40s y 50s, ¿no? Básicamente. Tuvo mucha participación como criptógrafo en la Segunda Guerra Mundial, ahí agarró bastante fama. De hecho, Steve Jobs también lo tenía como un émulo, ¿no? Y su foto en sus oficinas. Escribió un artículo, Computing Machinery and Intelligence, ¿no? Y es ahí donde empezó a hablar sobre la importancia de profundizar sobre inteligencia artificial, pero la tecnología de su época no le dejó avanzar mucho más, ¿no? Años 40, años 50, hay que entender que todavía pues, no contábamos ni remotamente con lo que hoy en día disponemos, ¿no? Como recursos tecnológicos. Pero él sentó las bases para que en el futuro, con más tecnología y más conocimientos, se profundice ese estudio. Y por supuesto que lo hicieron. Y por ejemplo, Stuart Russell y Peter Norvig publicaron en el año 2004, imagínense, hace 20 años. ¿Qué cosa hacían ustedes hace 20 años? Gateando, dando vuestros primeros pasos, ¿no? Eran criaturas. Hace 20 años yo estaba egresando de la universidad y nunca me enteré de este libro. Inteligencia artificial, un enfoque moderno. Bueno, está en inglés. Y miren qué curioso que en el libro sobre inteligencia artificial del 2004, ¿quién aparece? Alan Turing, ¿no? El precursor, pues, ¿no? Como un homenaje al precursor, Russell y Norvig lo incluyeron en su imagen, ¿no? Hicieron todo un desarrollo. Este es uno de los libros más famosos sobre inteligencia artificial en general que se puede leer. Y está traducido en castellano, si que lo buscan en libros. Porque de alguna manera recuperaron ese término y ese concepto y empezaron a difundirlo de mejor forma, porque para que una herramienta se haga viral se tiene que difundir, pues, ¿no? De otra manera no se puede.
Entonces contribuyeron bastante con eso. Y por supuesto, los centros académicos más prestigiosos de todo el mundo empezaron a estudiar este fenómeno, ¿no? Con más decisión, con más determinación. Los gobiernos, algunos gobiernos de países desarrollados, empezaron a invertir dinero en el estudio de la inteligencia artificial. Y por ejemplo, Patrick Winston, que es un profesor de inteligencia artificial del MIT y una de las voces más renombradas sobre la materia en la actualidad. O sea, si quieren hacer una tesis sobre inteligencia artificial en construcción, pídanle a él que los asesore, pues, ¿no? Y por algo les podrá hacer, porque este es un personaje, o sea, fuera de bromas, que se ha vuelto muy colaborador, ¿no? Con el mundo entero. Claro, habrá que entrar a la cola, por supuesto, ¿no? De los millones de personas que lo contactan, pero por ahí que tenemos la suerte, ¿no? Entonces, él también ha hecho muchos estudios, muchas publicaciones y define la inteligencia artificial como, dice, algoritmos activados por restricciones, expuestos a representaciones que soportan modelos que vinculan el pensamiento, percepción y la acción. ¿Entendieron, no? ¿Se entiende o no se entiende? Claro, es una definición típica de un científico, ¿no? Que a veces la terminología no nos ayuda, ¿no? Pero más o menos hay palabras que sí entendemos, ¿no? Algoritmos, ok. Restricciones, algoritmos es pues un camino, una forma de, ¿no? Que está establecida y que se repite, ¿no? Muy bien, una forma de hacer algo, una forma de crear algún resultado, ¿no? También está vinculado con modelos, ¿no? Acciones, etc. Y esto ha seguido, ¿no? Por ejemplo, en Europa, el Parlamento Europeo, hay que entender que en Europa está, pues, los países, varios de ellos se han unido en la Comunidad Europea, ¿no? Entonces tienen un parlamento como si fuera un congreso en la República, pero es de toda Europa, ¿no? Con representantes de cada país. Y emiten leyes que los cumplen todos los países que son parte de la Comunidad Europea. Ese Parlamento Europeo en el 2021 también entró al análisis de la inteligencia artificial, ¿no? Qué duda cabe que era ya algo importante. Dice, la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos. ¿No les da un poco de miedo eso? ¿O no pasa nada, todo tranquilo? Es por eso que algunos sienten aversión a la inteligencia artificial. Porque se ponen a pensar, o sea, que una máquina haga lo mismo que yo. O sea, yo me voy de viaje y una máquina me reemplaza en casa y de repente lo hace tan bien que ya no me extrañan, ¿no? Ya no tengo mi cuarto, ya no tengo nada, ya. Perdí todo, perdí mi vida. Pero es que algunas personas lo piensan así, pues. O en el trabajo, una máquina va a hacer lo que yo hago con tanto esfuerzo, ir al campo, bajo el sol, supervisar una construcción. ¿La máquina se quejará? No, no se va a quejar posiblemente. Entonces, ¿a quién contratas? ¿Al ser humano que se queja y que te quiere cobrar caro todavía o a la máquina que no se va a quejar? Es por eso que hay muchas personas que le tienen aversión, miedo, rechazo a la tecnología y sobre todo a la inteligencia artificial, por la definición que estamos viendo, ¿no? La capacidad de que una máquina haga lo mismo que yo. Razonamiento, aprendizaje, creatividad y capacidad de planear. No solamente es una máquina que yo activo un botón, realízale una acción y me da un resultado, no. También es esa capacidad de planificación, que ya tiene que ver con evaluación de opciones y toma de decisiones, que consideramos que solamente los seres humanos y algunos animales podían hacerlo a ese nivel, y ahora las máquinas ya están en esa capacidad, y es por eso que a algunos les da miedo. O sea que tiene que ver con toma de decisiones con cierto criterio que creíamos humano y ahora ya nos damos cuenta que tan humano no es solamente y que lo hacen las máquinas, ¿no? Obviamente se perfeccionan todo el tiempo para obtener mejores resultados. En este caso el perfeccionamiento es mucho más rápido porque estamos hablando de velocidades electrónicas. ¿Cuánto tiempo le toma a un ser humano perfeccionarse en una actividad? Pueden ser años, pueden ser meses, días, ¿verdad? A una máquina le puede tomar horas, minutos o segundos perfeccionar lo que hace. Y eso también es algo que a la humanidad en general le genera cierto reparo. Pero yo estoy acá no para defender la inteligencia artificial ni para atacarla, sino para mostrar la información que hasta el día de hoy podemos tener, su aplicación en construcción también, por supuesto, y repito, despertar el interés en ustedes, que profundicen y que luego saquen sus propias conclusiones.
Y si consideran que es posible aprovechar esta herramienta, que insisto, es una herramienta en beneficio de sus proyectos, pues en buena hora, ¿no? Alejandro Hernández, que es un gestor de organizaciones mexicano, dice que es imposible no manejarse con inteligencia artificial. ¿Qué sintieron? A ver, coméntenme. ¿Qué sintieron la primera vez que le hicieron una pregunta al ChatGPT y vieron que les estaba respondiendo línea tras línea? ¿Les dio igual? ¿O sintieron una cosita que te sube y te baja? Ay, dije que sí, ¿no? ¿Sintieron una emoción? Una mezcla de temor, pero en el mejor de los términos, excitación por lo que estaban presenciando. ¿Sintieron un poco de eso? Algo así deben haber sentido, ¿no? Más o menos me lo confirman sus rostros y cuando asienten, ¿no? Claro, ¿no? Porque nos enfrentamos a algo nuevo, ¿no? Y, oye, mira esto, ¿no? Ni me lo imaginaba y cómo funciona, ¿no? Hago una pregunta, me responde. Y ahora ya se pueden generar tantas cosas, ¿no? Imágenes, planos, de eso vamos a hablar, ¿no? Hasta la voz de uno se puede recrear, ¿sí o no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa combinación de miedo, pero de ganas de seguir explorando, es lo que está llevando a la inteligencia artificial a que se siga expandiendo, ¿no? ¿Está empezando a escribir un nuevo capítulo en la historia de la humanidad? Sí, claro. Por supuesto. Es una herramienta que está contribuyendo con una nueva revolución. Algunos ya lo llaman la revolución 5.0. ¿Cómo? ¿Y la 4 y la 3? Ya pasaron hace tiempo. Ya lo están empezando a llamar así. Lo veremos tal vez en un año o un poco más. Esta novedad, ¿cómo influye en la gestión de infraestructura? ¿Qué es de lo que quiero hablarles? Pues, ¿no? Pero antes tenía que hacer toda una introducción para entender, porque, insisto, inteligencia artificial y todo lo que esto lo rodea es una herramienta que podemos utilizarla como también podemos no utilizarla. Y los proyectos de infraestructura seguirán realizándose aunque no lo utilicemos. Pero, en algunos casos sobre todo, si lo utilizamos, nos puede traer ciertas ventajas. Sin el afán de defender a ultranza el uso de la inteligencia artificial, no me van a ver a mí en una marcha defendiendo la implantación de esto a como dé lugar, no, jamás lo haré, pero sí, en lo personal he encontrado cierta información y ciertas ventajas que ahora quiero compartir con ustedes. Tal vez algo de esto ustedes ya lo conocen, o tal vez no, y entonces ustedes podrán profundizar un poquito más, ¿no? Eficiencia en la planeación y diseño de las obras. Ahora la inteligencia artificial con cierto software, y claro, conectado a cierta... Porque, digamos, ¿en qué se basa la inteligencia artificial? Base de datos, ¿no? Consulta de base de datos para tomar decisiones justamente en función de la necesidad que el ser humano le expresa, ¿no? Le hacemos una pregunta y el ChatGPT revisa base de datos y nos da una respuesta estructurada conforme a la pregunta que le hemos hecho. Pero la pregunta tiene que ser lo más precisa posible, por supuesto, ¿no? Y en otro software, ya de ingeniería y construcción, le damos ciertos parámetros a la aplicación. Yo quiero una edificación así, de tantos pisos, de tanto ancho, tanto largo, con sótano, sin sótano, con estacionamiento o no, lo que sea. Le damos parámetros y en función de esos pocos o muchos parámetros, esas aplicaciones empiezan a, algunos dicen pensar, no es pensar por supuesto, pero revisar su base de datos, tomar decisiones a velocidad electrónica de cuál sería la solución más conveniente en función de esos antecedentes y ofrecernos una propuesta de solución, que podemos tomarla por supuesto o podemos hacerle modificaciones, el ser humano ahí lo decide. Lo importante de la inteligencia artificial, como es una herramienta, es que el ser humano tenga el control en todo momento. Y no como la Skynet, pues. ¿Qué pasó con la Skynet en Terminator? ¿Quién tomó el control? La tecnología, ¿no? Y por eso toda la guerra ahí que nos vendió esa, toda esa franquicia. Bueno, que el ser humano siga teniendo el control. Y la decisión, lo que me ofrece, ¿lo tomo o lo dejo? O lo modifico, o lo guardo para después. Pero es el ser humano el que toma la decisión. Pero por supuesto hay software que me sirve para hacer diseño de obras. Y algunos miran, ¿y el BIM? Bueno, el BIM es otra herramienta que puede estar conectada con la inteligencia artificial, desde luego. Por supuesto. No tienen por qué estar compitiendo. Además, ¿cuál es el fundamento
de la metodología BIM, el fundamento principal. ¿No es acaso la gestión colaborativa? ¿Lo es, sí o no? Porque si no es colaborativa, no es BIM, pues y está de más, ¿no? Entonces, en ese principio colaborativo en que está basado BIM y Revit y todo esto, y otras aplicaciones, en ese principio colaborativo pueden, obviamente, de manera coordinada, electrónicamente hablando, trabajar con otro software y hacer gestión de diseño. Insisto, bajo ciertos parámetros. Porque claro, si tú al software le dices, software, quiero que me diseñes una casa grande, bonita y a todo lujo. Así, ¿eh? ¿Qué te va a botar el software? ¿Qué es grande? ¿Qué es grande? ¿Qué es bonito? ¿Qué es a todo lujo? Entonces, el propio software se va a bloquear, pues, ¿no? Y te va a responder, define bien, oye, ¡pah!, ¿no? Claro, pues hasta se va a molestar, ¿no? Me haces trabajar por las puras con tan poca información. Distinto sería si yo le digo al software, sobre un terreno de 300 metros cuadrados, de 10 por 30, de 15 por 20, lo que sea, necesito una infraestructura que tenga 3 dormitorios, 2 baños, un patio, un esto, un aquello. Voy afinando mis parámetros. Y que el acabado sea con vinílico, con cerámico, que esté con madera de la zona o en piso pulido o lo que sea. Le voy dando esos parámetros. Obviamente hay que escribir bien también, ¿no? Ahí la ortografía cuenta mucho. Y se vuelven parámetros que la aplicación comprende, entiende. Y en función de eso, sí estará en capacidad de darte no solo una, sino varias propuestas. Y repito, ¿quién tendrá la decisión de qué propuesta elige? ¿Quién tendrá esa decisión? ¿Quién? El ser humano. No va a ser la máquina que dice, usa esta propuesta o te aniquilo en este momento. No, la máquina no te va a hacer eso, tranquilo, hasta tanto no llega, ¿no? Dice, estas son las opciones. Muy bien, lo tomo, lo dejo, lo modifico, lo guardo, yo tendré la decisión, tomaré la decisión, ¿no? Genera modelos, ¿no? Precisos, detallados, infraestructura, ahora o después, ¿no? Ese mismo modelo, yo le puedo decir a la aplicación, ya, de estas opciones que me has dado, cojo la tercera y sobre esta tercera, respetando la distribución, quiero que le añadas esto por acá, esto por allá, quítale acá y sigue trabajando la aplicación. O sea, no es que yo le digo una cosa o le escribo una línea y luego me voy a descansar y a ver fútbol o ver el TikTok, ¿no? No, yo tengo que seguir trabajando con la aplicación porque es un entorno colaborativo. Edificios inteligentes diseñados para ahorrar energía, agua. Creo que el colega que me antecedió les habló de sostenibilidad, ¿sí? Sostenibilidad, uso eficiente de recursos. Si se puede, reciclando, reusando. En el caso del agua, ¿no? El agua que consumimos y que luego se vuelve agua servida, agua residual, ¿ok? Y ahí también la inteligencia artificial puede actuar con sus aplicaciones, con sus, digamos, componentes, sensores, etcétera, etcétera, y colaborar con ahorrar energía, ahí donde se nos olvidó alguna luz encendida o algún equipo conectado, sin dejar sin luz pues a todo el resto de la infraestructura, o con el agua, reciclarlo, reusarlo, y que me diga en tiempo real si esa agua ha sido tratada y ya está potabilizada o no todavía, o la puedo utilizar para riego o para cualquier otro objetivo, otro propósito, en fin. O sea, ya estamos hablando de inteligencia artificial en la misma infraestructura, o sea, en la obra, para la operación y mantenimiento de esa obra. Que esto es algo que hasta ahorita se ha explorado, pero no tan profundamente. La principal aplicación que le estamos dando a la inteligencia artificial en construcción es esta, en el diseño de las obras, lo cual está muy bien. Pero el diseño es una sola etapa. ¿Se acuerdan de la línea de tiempo o no? ¿No? Definir el alcance,
hacer el diseño, ejecutar, operación, mantenimiento. Entonces, en cualquiera de estas etapas deberíamos ver la manera de utilizar la herramienta para sacarle provecho. Optimización de logística, o sea, soluciones en logística cuando hacemos la obra, cuando estamos construyendo. En esa etapa, la etapa de ejecución es una etapa donde se utilizan muchos recursos, materiales, por ejemplo. Y esos materiales se tienen que adquirir, en lo posible, aplicando el principio del just in time, o sea, el justo a tiempo. Que llegue cuando realmente lo necesito, que no llegue ni antes para no estar almacenando con todos los riesgos que eso significa, ni después porque me retrasa el proceso, ¿no? Que llegue en su momento justo. Y ahí también hay aplicaciones de inteligencia artificial que ya están funcionando para el transporte y entrega de materiales y suministros de construcción, o sea, materiales, andamios, servicios diversos, consumibles, equipos pesados, equipos livianos, para hacer adquisición de todos esos recursos necesarios. O sea, hay que entender que cuando hablamos de inteligencia artificial, las aplicaciones y la infraestructura de inteligencia artificial necesita un estímulo. Solito no va a funcionar. Porque el día que la máquina funcione solita sin ningún estímulo que el ser humano le dé, ahí sí preocúpate. Eso sí es el Skynet y ahí sí Sarah Connor no te va a salvar. ¿Ya? Ni John Connor ni nadie. Ni Arnold Schwarzenegger, nadie te va a salvar. Mientras siga dependiendo del ser humano para darle un estímulo, y cuando hablo de estímulo, ¿a qué me refiero? A la información de entrada. La inteligencia artificial no te va a dar ningún resultado, ninguna propuesta, si tú no lo alimentas de información de entrada, datos, parámetros, lo que decíamos, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se está usando mucho en diseño, pero también se puede utilizar pues ya en plena ejecución de la obra, para hacer una programación de compras, de materiales, de equipos, de lo que fuese, y que llegue justo a tiempo. Que las zonas de almacenes se liberen en el momento en que está llegando esos suministros, para almacenarlos, guardarlos y utilizarlos sabiamente. Y así por el estilo. Pero siempre con el estímulo nuestro. ¿Qué cosa tenemos que entregarle a esta aplicación? Una programación de compras, una programación de ejecución de obras, y en el cruce de esa información es donde se van consumiendo los recursos, se van liberando los espacios, van llegando los nuevos recursos y se va haciendo una gestión ordenada, mucho más ordenada que si solamente el ser humano interviene. Pero alguien me dirá, ¿no es suficiente con tener un Excel para hacer control o con tener algún otro software al respecto? No, no es suficiente, porque en obra, y quienes ya están trabajando en obra lo deben saber, en obra hay muchos procesos constructivos que se ejecutan en paralelo. Y controlarlos exhaustivamente, todos ellos, es muy difícil cuando solamente depende del ser humano. Y es ahí donde sí necesitamos la tecnología. Aunque no nos guste mucho, aunque tengamos cierta aversión, tenemos que utilizarla. Para ser más precisos y tener mayor calidad en la construcción. ¿Se acuerdan de las imágenes del principio? ¿Podríamos decir que eran obras de calidad o no? Las fotos del inicio. ¿Podríamos hablar ahí de calidad en la obra? Complicado, ¿no? Porque el ser humano es falible, pues, porque es humano. Y ahí donde tengo que ejecutar una losa que mida, no sé, por decir algo, 20 metros, resulta que mide 20 metros y 2 centímetros. Pero no es nada, dirás. Bueno, esos 2 centímetros es más material, un poco más de tiempo, de repente me interfiere con otra estructura vertical y ya me genera algunos problemas, aunque sean pequeños. Pero sí utilizamos, por ejemplo, maquinaria que funciona con base en inteligencia artificial, a la cual programamos, por supuesto, el estímulo que les decía, ¿no? Nosotros les damos el estímulo, la información, y esa máquina empieza a construir en 3 dimensiones todo lo que necesitamos, o parte de ello, y el ser humano para verificar y hacer control de calidad, ¿no? A ver, voy a medir, sí está correcto. Ancho, largo, altura, espesor, densidad, resistencia, lo que fuese, correcto. Sí, seguimos hacia el siguiente proceso. O sea, maquinaria, pues. Y es acá donde tal vez, conversando con colegas, ya les digo mucho de mi generación, yo les hablo de esto pues porque como no somos nativos de esto, hay varios que todavía están renuentes, ¿no?
Y es ahí donde he visto los mayores temores, ¿no? Porque ¿qué va a pasar el día que ven una máquina y una máquina, nada más, una o dos máquinas, estén en capacidad de hacer el vaciado de todo este auditorio? ¿Qué va a pasar ese día? ¿De qué cosa vamos a prescindir? De los obreros. Y los obreros en el Perú, como en muchos países, están sindicalizados. Y nadie quiere chocar contra eso, por múltiples motivos, muy respetables. Nadie quiere comprarse ese pleito. Máquinas para hacer procesos de construcción existen hace mucho. Cada vez son más modernas. Reciben cierta información, estímulo, y luego ellas solitas trabajan. En los países desarrollados ya funciona, ya se da de esa manera. Pero en el Perú todavía somos muy renuentes cuando se trata de chocar contra la mano de obra, somos muy renuentes a incorporar esa tecnología o esa legislación o lo que fuese. Entonces, eso va a costar todavía. Claro, por otro lado hay un factor social, ¿no? Uno como presidente de la República se comería el pleito de incorporar esa tecnología y dejar a cientos o miles de obreros en la calle. Sería bien complicado, muy impopular. Pero entonces, no hay que decirle a la tecnología no por el no. Habría que pensar cómo absorbemos a esa masa laboral en otras actividades de tal manera que sigan siendo una población económicamente activa. Como pensar en eso toma más tiempo, demora un poco más la implementación y es menos popular, nadie lo quiere hacer. Pero realmente ese es el camino, pues. Pensar cómo redistribuimos esa masa laboral que a la larga o a la corta va a ser reemplazada por la tecnología, porque esto se va a dar. Es una ola que yo veo va a ser muy difícil evitarlo por siempre, en algún momento se va a dar. Entonces, con anticipación habría que ir pensando en esas soluciones, en esas alternativas. Uno como autoridad debería hacerlo. Claro que estamos en nuestro país donde las autoridades no se quieren dar ese esfuerzo, ¿no? Entonces, acá es donde seguramente vamos a tener más dificultad de incorporarla prontamente, ¿no? El día que llevamos a una obra hace 3 años, llevamos a una obra un dron para hacer un levantamiento, en vez de poner un topógrafo y 15 ayudantes, pues, ¿no? Porque era un terreno tremendo. Llevamos el dron, el primer día hicimos la demostración, mira, así funciona, se eleva, viaja, toma data, la manda a un software y todo, bien, ya. Al día siguiente, el dron ya había desaparecido el almacén, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se fue solito el dron? ¿Qué creen que pasó? Los propios obreros de la cuadrilla de topografía se ríen. Ni siquiera he dicho nada, ya se ríen, ¿no? Los propios topógrafos en realidad lo habían desaparecido el dron para que no les quite el trabajo, pues, ¿no? Entonces, moraleja para el que llevó, no vuelvas a llevar nada de eso, pues, ¿no? Nos hicieron perder un montón de plata. Así sucedió, o sea, parece un chiste y de hecho con el tiempo ya lo contamos con una sonrisa, pero fue dramático en su momento, ¿no? Entonces nos quedó claro, no choquemos mientras no pensemos cómo no perjudicar tanto al trabajador, ¿no? También hay un factor social, por eso les digo, ¿no? O sea, no es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Es cuestión de ponerse a pensar. ¿Qué más? Para hacer monitoreo y mantenimiento predictivo de la infraestructura. Porque la gestión de la infraestructura, ya dijimos, abarca todas las etapas, ¿no? El diseño, la construcción, pero también la operación y mantenimiento. Entonces, para hacer operación y mantenimiento de infraestructuras, también se puede utilizar inteligencia artificial, ¿no? Para levantar data en tiempo real, con sensores, con software y todo a velocidad electrónica, ¿no? Detectar fallas o anticipar las fallas, por ejemplo, la fatiga de infraestructura, de estructuras, ¿no? De vigas, de columnas. Anticipar que, oye, esta estructura, según la data, ya está empezando a fatigarse. Si ya tienes esa información y aún no colapsa, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Qué pensarías en hacer? Con una columna en donde la IA te dice, está fatigándose, va a llegar a su límite en 2 semanas. ¿Qué cosa pensarías en hacer? ¿Un proyecto de reforzamiento o no? Pequeño, ¿no? De esa estructura, por ejemplo, ¿no?
Igual con tuberías, ¿no? Que pueden estar anticipando a una posible falla, una fuga, por ejemplo. O el sistema eléctrico, que a veces arreglarlo es muy difícil porque no se sabe exactamente dónde está la falla. No siempre está en el tablero, ¿no? A veces está en algún componente intermedio y hay que estar buscando y todo. Bueno, con la IA se puede, anticipar en lo posible, pero si no se puede anticipar y ya ocurrió la falla, entonces también tener data para llegar al problema real más rápidamente, ¿no? Eso reduce costos, minimiza riesgos, por supuesto. Incluso es mucho más seguro. ¿Quieren tener trabajo seguro para toda la vida? Especialícense en esto. Inteligencia artificial para el mantenimiento de infraestructura existente. Un sano consejo. Yo ya no, pues no, ahí me quedan, 20 años pues de vida laboral a lo mucho, ¿no? Y ni siquiera quiero eso, quiero jubilar el año que viene. Pero ustedes tienen todo el camino por delante. ¿Quieren tener trabajo seguro toda la vida? Especialícense en mantenimiento de infraestructura existente con inteligencia artificial y les va a ir fenómeno. Hay gente en Japón que se dedica a eso y ya se están volviendo millonarios, porque son los precursores, ¿no? Entonces ahí les suelto un dato para que investiguen un poco más. De repente alguien quiere hacer una tesis al respecto. ¿Por qué no? También aprovechan, ¿no? Como esto es tan nuevo en el Perú y en construcción, entonces los precursores todavía pueden sacarle mucho provecho. No digo que en el futuro ya no, ¿no? También. Pero mientras algo sea más nuevo, se le puede sacar mucho mayor provecho, ¿no? Este material, entiendo, los organizadores lo van a difundir a los participantes, ¿no? Si no, igual lo cuelgo pues en el grupo WhatsApp, ¿no? ¿Qué problema hay, no? Ya se unieron, ¿no? ¿O todavía no? ¿No? Ya fuiste, pues. No, mentira, ahí te vuelvo a mostrar. Si no, lo comparto ahí también. Porque acá les dejo una lectura, ya no da tiempo a hablar de tantas cosas que yo quisiera hablar, pues. Pero le podemos dar más información, eso sí podemos hacer. Entonces acá hay un enlace donde van a poder leer sobre aplicaciones con inteligencia artificial para arquitectura e ingeniería que son más utilizadas. Ahí está Architecture IA, Graphics y varias aplicaciones, apps, ¿no? Que repito, tú les das parámetros y te hacen el proyecto. Y claro que te ahorran tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Pero hay que usarlo, como toda herramienta, con sapiencia. No es usar por usar. Hay que tener cierto criterio. Eso sí es importante. Entonces ya en el material van a tener esta lectura, este enlace, y lo revisan y podemos intercambiar algunos pareceres. 5 aplicaciones de inteligencia artificial en la construcción, ya para la ejecución de la obra. Lo anterior era sobre todo para diseño. También acá van a encontrar igual bastante información. Como les digo, ¿no? El objetivo de esta ponencia es despertarle interés, abrir un poco la mente, los ojos, y sin mostrarme como un defensor ni como un crítico, darles la información y que ustedes puedan consultar, revisar, analizar y sacar sus propias conclusiones también. Y si se puede intercambiar información, criterios, puntos de vista, pues en buena hora, porque finalmente somos colegas, ¿no? Todos somos ingenieros acá. Mi pregunta es, ¿están las organizaciones, ya sea en el Perú o en el mundo, hablemos del Perú, ¿no? ¿Están las organizaciones en el Perú preparadas para aprovechar la inteligencia artificial? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Las empresas peruanas, las entidades públicas peruanas, gobierno regional, municipios, ministerios, ¿creen ustedes que están preparadas para aprovechar esta herramienta o aún no? Levanten la mano quienes creen que no estamos preparados para aprovechar todavía esto como se debería. A ver, levanten, que levante la mano. Que levante la mano quien no sufrió un... Ya, la mayoría, gracias. Muy pocos creen que estamos preparados. Mi percepción, sin ser demasiado crítico del gobierno ni de las empresas, pero mi percepción es que todavía nos falta conocer mucho más para recién implementar lo que se necesita, o sea, para estar preparados y aprovecharlo. Seguramente han escuchado hablar mucho de transformación digital. En el Perú, en este momento, estamos en pleno proceso de transformación digital, aún no acaba. Por lo tanto,
Algunas empresas, sobre todo privadas, ya han hecho esa transformación y ya podrían orientarse hacia el uso de inteligencia artificial, complementando obviamente esa transformación, pero todavía son pocas. Y en la construcción, por todas las cosas que estamos conversando, también esa transformación digital y ese paso hacia estas nuevas tecnologías está siendo, pero todavía de manera lenta, creo yo. Sin embargo, hay aspectos a tener en cuenta para que una empresa esté preparada, porque no solamente es pues conversarlo entre amigos, ¿no? Después de una pichanga y decir, ya, yo también quiero, ya me animo, me gustó, ya, vamos a hacerlo mañana. No, se necesitan ciertos recursos mínimos, pues, ¿no? Por ejemplo, data latency. ¿Qué significa esto? El factor latencia, o sea, el tiempo que los datos tardan en viajar. Porque mucho de la inteligencia artificial tiene que ver con la rapidez electrónica con la que los datos viajan, se revisan, lo analizan las aplicaciones y toma una decisión y te da el resultado. Ya sea la respuesta a una pregunta o ya sea un plano de diseño. Porque si se va a demorar 2 semanas en procesar y darte un resultado, ya no está siendo tan útil, ¿no? Pero si se va a demorar 2 horas para hacer un diseño, bueno, 2 horas se puede esperar, pues. Entonces tiene que ver mucho con esto, el data latency, o sea, el tiempo en que tarda en viajar los datos en una red. Por ejemplo, un automóvil autónomo, sin chofer. Pero este automóvil, que tendrá sensores y todo, para girar en una curva, necesita recibir información de que se aproxima una curva y que tiene tanto radio, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que si no gira, pues se va a ir de frente contra una pared, un poste, lo que sea. Entonces necesita recibir esa data. Y tiene que procesarla para que se tome una decisión y el automóvil haga la curva en la carretera. Eso tiene que ser rapidísimo, porque si se demora 3-4 segundos en pensar, entre comillas, analizar la información y tomar su decisión, ya se estrelló. Y con gente adentro. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿Para qué tanta tecnología si igual la seguridad se ha visto afectada? No, todo eso tiene que hacerse en milisegundos. Una instrucción que se debe tomar en milisegundos, ¿no? Para evitar obstáculos, ¿no? Llevar tus datos a la acción de la forma más rápida y relevante posible. Ese es el quid del asunto. Que la información se analice rápidamente y las decisiones o las acciones se tomen rápidamente. Si no, la herramienta ya no es tan buena. Ya la herramienta tendrá restricciones, no es tan útil. Y claro, lograr que las máquinas y las aplicaciones adquieran esa velocidad de análisis de datos, ¿no? Con sensores o con lo que sea, y toma de decisiones, lograrlo, tiene que ver con el avance de la tecnología y también con cuánto estamos en capacidad de invertir pues, en una empresa. Porque las máquinas, evidentemente, tienen características, algunas mejores que otras. Y eso significa inversión. Pues, ¿estamos preparados para invertir en ello o no? Data residency, o sea, ¿dónde alojo los datos que sean cercanos para que una máquina que está por allá y que le doy un estímulo se venga a esta base de datos, revise o analice lo necesario y tome otra vez su decisión o ofrezca una solución o lo que sea? Claro, dicen, todo está en la nube ahora. Todo lo que está en la nube me servirá para las soluciones que yo busco, o si necesito tener información propia guardada y almacenada. De ambos, en todo caso, ¿no? Pero esto también es inversión. Esto también es una infraestructura de datos, digamos, ¿no? También implica inversión. ¿Lo tenemos o estamos en capacidad de implementarlo en el corto tiempo? Es lo que las empresas se tienen que preguntar, o las instituciones públicas. Y la seguridad y cumplimiento, ¿no? O sea, existen normas, regulaciones sobre inteligencia artificial. ¿Hasta dónde yo puedo utilizarla? ¿Tengo limitaciones? ¿Hay aspectos ético-morales vinculados con el uso de inteligencia artificial o no hay ninguno? ¿La inteligencia artificial estará bien aplicarlo absolutamente para todo? Incluso hasta para que una máquina se haga pasar por mí. ¿Estará bien eso o no? Pues ya hay asuntos normativos, legales, jurídicos, éticos, que también empiezan a saltar. No todo es la emoción de la novedad y qué genial, hay que ir por ello, ¿no? ¿Cuáles son los límites?
¿existirán normas o no? Entonces yo pregunto, ¿habrá alguna norma, alguna ley en el Perú que regule la inteligencia artificial? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los demás supongo que opinan que no. O tal vez existe y no la conocemos. Porque si existe, tenemos que revisarla. Si la quiero utilizar en construcción, en industria o en lo que sea, tengo que revisarla. La situación en el mundo es esta. El número de leyes que hasta el 2023, esta es información de hace un año, habían sido publicadas en el mundo entero. Obviamente, donde está coloreado son los países que sí tienen regulación al respecto, ¿no? Europa, ni qué decir, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China e India, que son gigantes pues, en esos temas. Y en Sudamérica, Brasil y Argentina, hasta hace un año, un poco más, inicios del 2023. Pero, para sorpresa de ustedes, tal vez, sí tenemos en el Perú una normatividad incipiente, que hay que ampliar, hay que mejorar, pero por algo se inicia. Entonces, ¿quién está interesado en aplicar inteligencia artificial en construcción? ¿Quién dice yo? ¿Nadie más? ¿Al fondo? ¿Hay sitio? Acá también, muy bien, ahí. Muy bien, izquierda. Ya está, muy bien. La mayoría quiere aplicar. Si quieren hacerlo, tienen que tomar en cuenta esta normatividad que es peruana. ¿De cuándo? De julio del año pasado. Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social. ¿La construcción está involucrada con el desarrollo económico, sí o no? ¿No escucho? Por supuesto que lo está. Es uno de los motores del desarrollo. Por eso me encanta mi carrera, porque es relevante. Le cambiamos la vida a la gente. Ahí donde construyes unas nuevas casas, ahí donde tiendes un nuevo puente, ahí donde colocas una nueva carretera, donde electrificas el campo o la ciudad, donde colocas agua de desagüe, ahí donde haces esos proyectos, le estás cambiando la vida a la gente. Estás teniendo una vida que trasciende. No una vida solamente para ti y tus gustos o iniciativas o deseos. Que es lícito, por supuesto, vivir así. Pero cuando yo era joven dije, quiero hacer algo que trascienda y que sirva a la humanidad. Voy a ser ingeniero civil. Tal vez varios de ustedes lo han pensado igual. Entonces, si queremos aplicar inteligencia artificial en la construcción, debemos tener en cuenta esta regulación. Porque, entre otras cosas, dice que es de interés nacional promover el talento digital para aprovechar las tecnologías emergentes. Talento. ¿Y en qué lo vamos a usar? En muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, mejora de servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? Ahí está, pues, agua, desagüe, electricidad, internet, y etcétera, etcétera. Para la salud, hospitales, postas. Para la seguridad, comisarías, y etcétera, etcétera. Serenazgo y todo. Y todo ello entra en la infraestructura. ¿Qué me dice su reglamento? Que está en proyecto todavía. Que se crea una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como ente rector del sistema de transformación digital, o sea, ente rector de la tecnología artificial. Consultas al Estado, nos dirigimos acá. ¿Qué más me dice? Para participar activamente o para que la sociedad civil, ciudadanos participen activamente, esa Secretaría de Gobierno y Transformación Digital establecerá canales de participación. O sea, habrá que estar atentos a lo que esta Secretaría de la PCM vaya a establecer para poder intercambiar información, aprovechar de repente nueva normatividad y lo que sea. ¿Qué más me dice? Que en algunos casos la inteligencia artificial significa riesgo inaceptable. Y si es riesgo inaceptable, está prohibida. Y si está prohibida y lo hacemos, eso significa un delito. O sea que sí hay limitaciones, que hay que conocerlas, porque podríamos estar cometiendo un error, por lo tanto. Y ahí tienen, digamos, varios ejemplos del por qué podría darse un riesgo inaceptable y por lo tanto hay que evitar caer en eso. Sí hay limitaciones, ¿ya? No es todo, pues, lo que yo quiera, ¿no? Porque también se puede prestar para cosas poco honestas, ¿no? Quien quiere implementar tecnología de inteligencia artificial debe tomar en cuenta también muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, tener un comportamiento probo y ético. La construcción, lamentablemente, es un sector
que de cierta manera ha sido consumida por la corrupción y malas prácticas. Pero está en ustedes, la nueva generación, salvar a la construcción peruana de ese desastre, de ese flagelo. Y acá lo dice la norma, comportamiento y ético, ¿no? El Skynet ya está fallando. Y algo importante, el INACAL, Instituto Nacional de Calidad, en coordinación va a emitir normas técnicas peruanas. O sea, es lo que van a hacer. Se viene un conjunto de normas técnicas peruanas sobre inteligencia artificial. Ahí yo recomendaría que estén atentos. Uy, ¿qué ha pasado? Ahí va. Y ahora sí. Entonces, INACAL va a emitir prontamente normas técnicas peruanas que complementen esta legislación incipiente. Hay que estar atentos a ello, porque ahí nos dirán dónde podemos aplicarlo y de qué manera. O sea, se viene toda una revolución, ¿no? Pero promoviendo el uso ético de la inteligencia artificial en estudiantes del país. Eso lo hará el MINEDO. Ustedes todavía son estudiantes, así que todavía entran ahí. Entonces, repito una vez más, ¿están las organizaciones peruanas preparadas o no? Estamos en el camino, ¿no? Estamos en el camino. Falta bastante, pero creo que es la generación de ustedes las que nos va a ayudar a dar ese salto. Ya para acabar, igual les dejo, no lo vamos a ver, solamente en el material va a estar, le dan clic, como para ver el otro lado, ¿no?, de la polémica, lo que algunos llaman el peligro de la inteligencia artificial, pero si es un peligro y lo sé con anticipación, entonces puedo prevenirme. De eso se trata, ¿no?, de usar la información para prevenir. Por eso recomendaría que lo revisen, igual que este otro enlace que me habla de inteligencia artificial versus la construcción. ¿Qué va a pasar? Y ahí es donde también hablan sobre el tema del reemplazo de la mano de obra y otras cosas que hemos estado conversando porque ustedes mismos lo han ido deduciendo. Acá también van a poder revisarlo de manera complementaria y van a sacar más conclusiones. Miren lo que pasa ahora en la era de la inteligencia artificial. A ver, hazme mis deberes. ¿Cuántos de ustedes no han mandado a hacer algún ensayo, algún trabajo con... Ah, se ríen por algo, será, ¿no? En sus caras ya estoy viendo, pues, que son culpables. Pero en el futuro o en el presente, ¿qué va a suceder? Que el profesor va a hacer lo mismo. Oye, ayúdame a corregirlo, pues. Ya está. Una cosa y otra hay que evitarla, ¿no? Lo reflexionamos a modo de broma, pero evidentemente es algo importante. O sea, ya tenemos miedo al cambio climático y ahora se le suma el miedo a la inteligencia artificial. Entonces la recomendación es, sigan averiguando, sigan consultando, sigan buscando información para sacar sus conclusiones y ver dónde lo utilizamos. Decía Albert Einstein, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. Por más que tengamos una herramienta fabulosa, no dejemos de ser seres humanos y actuar con probidad, con honestidad, con corrección. La IA es muy útil, pero sigue siendo una herramienta. ¿Quién tiene el control? Nosotros, los seres humanos. O deberíamos tenerlo siempre. Le pregunté para finalizar a ChatGPT, ¿los participantes del CONEIC están preparados para usar IA? Así le pregunté al ChatGPT. Y el ChatGPT me respondió. Y me dijo que la preparación, ¿no?, depende de ciertos aspectos. Conocer de ética, lo primero, ética, probidad, honestidad. Porque se pueden hacer cosas muy útiles, pero también se pueden cometer tremendos delitos si lo utilizamos mal como cualquier herramienta. Tener cierta formación técnica, hay que estudiar. Esta es una ponencia introducción nada más. Hay cursos y todo, sí, claro. Si les interesa, tienen que seguir especializándose, estudiar y formarse. Implementar políticas y directrices para tener ciertas limitaciones también, ¿no? Actualizarse continuamente. Eso le pregunté al ChatGPT y estoy totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial no tiene sentido sin inteligencia humana. Somos nosotros los que tenemos el control. Decidimos si lo usamos o no. Pero si lo vamos a usar, que sea de la manera correcta.
Eso es lo que quería combatirles, estimados.